Dios bendiga a todos los que nos acompañan para aprender más de la palabra de Dios, en esta oportunidad con el libro de Daniel. Saludo a todos los hermanos y amigos, les aprecio sinceramente. Doy gracias a Dios por el interés que tienen en este precioso estudio del libro de Daniel, que es uno de los libros más significativos proféticamente hablando y que contiene las experiencias de este hombre de Dios y de sus compañeros que son extraordinarias, amados hermanos, y podríamos decir dramáticas, como pocas veces podemos ver en el resto de la Biblia, gloria a Dios. Y el conocimiento de este libro es importante, es también necesario, cautivante para todo aquel que desea conocer más sobre los planes de Dios, ya que este libro tiene una gran apertura al propósito que se nos revela en él y se constituye también un complemento perfecto para estudiar también el libro de Apocalipsis. Amén, gloria al Señor. Entonces, todos estamos de acuerdo que el libro de Apocalipsis debe estudiarse junto con el libro de Daniel. Obviamente este libro contiene otros temas que, como vamos a ver, fue el desarrollo de experiencias personales, no solo de Daniel, sino de Ananías, de Misael, de Azarías, que fueron jóvenes prácticamente que se entregaron al propósito que Dios tenía con ellos. Todo ese conjunto que tenían de experiencias como de profecías obedece simplemente a la soberanía de Dios sobre cualquier rey humano aquí en esta tierra, no importa cuán grande sea o se crea ser, ¿verdad? Y debemos tener en cuenta eh, y presente, obviamente, este punto de la soberanía de Dios al estudiar este preciso libro de Daniel, porque es muy fundamental. Dios demuestra que a pesar que el hombre gobierna en la tierra y en algunos casos actúa independientemente de Dios en apariencia, ¿no es cierto? Entonces, el Dios del cielo está siempre detrás de todos los designios humanos y lo que decide hacer, lo hace porque Dios es soberano sobre todos los reyes de la tierra y de las circunstancias que ocurran en la vida. Gloria a Dios por eso. Ahora tenemos lo que es la alta crítica y el libro de Daniel. ¿Por qué quiero hablar de esto? La alta crítica bien entendida es simplemente el cuidadoso escrutinio sobre la base de los principios aplicados a toda la literatura. Se busca deducir de la Biblia la edad, paternidad, modo de redacción, fuentes, etc. Por otro lado, es importante para determinar su autenticidad, fiabilidad y significado. Esto es tomado del libro Evidencia que exige un veredicto de Josh McDowell. Gloria a Dios. Gloria al Señor. La palabra crítica denota un acto de juicio, ¿ya? Su derivación es de un verbo griego que significa crino. Eso es discernir o someter a prueba o pasar juicio sobre algo o determinar. Eso le da ese significado. Y aplicado a cuestiones literarias, comunica no la idea de encontrar fallos, sino de estimar recta y justamente tanto los méritos como los defectos. Amén. Gloria al Señor. Por lo tanto, aquí tenemos lo que es la crítica baja y la alta crítica. Amén. El análisis crítico siempre debería tratarse de un juicio imparcial, ¿no? Pero la crítica bíblica se divide en estas dos clases, la crítica baja y la alta crítica. La crítica baja es conocida como crítica textual, tiene que ver más con los textos, manuscritos u otros impresos, versiones antiguas. ¿Amén? En cuanto a la alta crítica, se refiere a entender el texto, el método, argumentos del escrito, todo en relación al contexto histórico, porque para quiénes fueron escritos. Amén, gloria a Dios, gloria al Señor.
Entonces, la alta crítica muchas veces peca de caer en ser objeto de crítica, pues no se entera o le podríamos decir que no reconoce los avances de la arqueología, porque esos avances de la arqueología explican los sucesos del libro de Daniel. Y creo que a muchas personas no les conviene aceptar todo ese material científico que los asfixia, por lo cual pues dejan de ser confiables y objetivos. En cuanto a este libro, tenemos una sinopsis, obviamente. La sinopsis del libro de Daniel, tenemos capítulos del 1 al 12. En el capítulo 1 encontramos a Daniel y sus compañeros en Babilonia. El capítulo 2, el primer sueño de Nabucodonosor y su interpretación. El capítulo 3, compañeros de Daniel echados al horno de fuego. Capítulo 4, segundo sueño de Nabucodonosor y los resultados de este. Del capítulo 5 al 6, el día del rey Belsasar de Babilonia y de Darío, rey de Persia. Del 7 al 11 tenemos las visiones que Dios le reveló a Daniel y el capítulo 12 trata del tiempo final. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Entonces, la división del libro de Daniel en función del idioma utilizado, tenemos prácticamente tres partes. La primera parte, que corresponde del capítulo 1 al capítulo 2, versículo 3, esto está escrito en hebreo. Son las experiencias de Daniel y de sus amigos. En la segunda parte, que corresponde del capítulo 2, pero del versículo 4, al capítulo 7, versículo 28, está escrito en arameo, en el idioma arameo. Y aquí pues se presenta el desarrollo o la historia de los reinos gentiles. Y está escrito especialmente para que ellos lo entiendan, porque el arameo era el idioma gentil o de la gente pues que no era judía. Los judíos, recuerden, sufrieron la diáspora y es cuando fueron llevados cautivos a tierras lejanas y allí adoptaron nuevas lenguas, mientras que el uso del hebreo fue más con fines religiosos. El hebreo como idioma ya se había perdido, pero fue recuperado en tiempos modernos. Eso también fue profético. Muy bien. En tiempos del Nuevo Testamento, recuerden, el pueblo judío hablaba el arameo. Recuerden esas palabras en el Nuevo Testamento: Abba Padre, Talita Kumi, Eloi, Eloi, lama sabactani, Maranata. Maranata significa el Señor viene. Amén. Entonces, el idioma arameo era conocido en el mundo entero y en el imperio fue el idioma que más se habló y que se entendía de forma universal. Todo lo que tiene que ver con el mundo gentil, con los imperios terrenales, eso se escribió en el idioma arameo. Luego tenemos la tercera parte del libro de Daniel, que corresponde al capítulo 8 en adelante. Tiene 12 capítulos, ¿verdad? Entonces, del capítulo 8 al capítulo 12 está escrito en hebreo. Vuelve al idioma hebreo con el que se había empezado este libro en el capítulo 1. Y el hebreo era el idioma de los judíos. En esta última división, en esta última parte, se presenta el desarrollo de la historia con respecto a Israel e incluye naciones gentiles, pero en forma particular habla del pueblo de Dios. Así que el uso del hebreo sería el más indicado para este caso. Gloria al Señor. Tenemos aquí, el libro de Daniel fue escrito en hebreo y en arameo, lo que hemos acabado eh, de decir, ¿no es cierto? Miren, Daniel escribió su libro cuando ya era anciano, cerca del año 535 a.C. Y tomemos en cuenta que cuando él llegó, ¿en qué fecha aproximadamente? Él llegó a Babilonia, en el 606 a.C. Quiere decir que ya tenía un gran tiempo viviendo allá, conocedor en alguna forma de la cultura babilónica, aquella que pues le tocó adoptar.
Por lo tanto, Daniel a su edad dominaba más esa cultura en la que estaba viviendo, mucho más que la suya, la propia, la de los judíos, porque él vivió en Israel solo hasta su adolescencia. Después pasó toda su vida en Babilonia y estaba involucrado en los temas de gobierno porque para eso lo prepararon a él. Y obviamente dominaba perfectamente el idioma arameo, que es un idioma nativo de Siria y que era muy parecido al que hablaban en Babilonia. Es decir, el arameo y el babilónico eran casi idénticos. Por lo tanto, lo dominaba perfectamente porque habían estado allí decenas de años. A Daniel no le costó mucho escribir aquella parte del texto sagrado en arameo. Fue una cuestión sencilla para él. Recordemos que él y sus amigos fueron personas muy bien preparadas y que en Babilonia recibieron la instrucción necesaria que definitivamente los ayudó. Lo que nunca aceptaron, con lo que nunca estuvieron de acuerdo fue con la cultura religiosa de los babilonios. Y en algunos casos, que más adelante lo vamos a ver, ellos hasta estuvieron dispuestos a morir para sostener su lealtad al Dios verdadero. Gloria al nombre del Señor. El libro de Daniel, por lo tanto, necesita ser corroborado con otros pasajes de la Biblia porque está relacionado de manera con la historia del pueblo de Israel. Todos sabemos que Daniel fue un predicador, fue un profeta de la cautividad. Cuando Israel fue llevado a Babilonia, Daniel tal vez tenía 17, 19 años en su periodo de adolescencia y con otros nobles de Israel fueron llevados en cautiverio. La Biblia narra estos eventos. ¿Por qué sucedió esta catástrofe nacional? Y ya lo hemos estudiado en nuestro estudio del Camino a Babilonia en videos anteriores. Los puedes revisar también y ver paso a paso, detalle a detalle, de cómo el pueblo de Israel llegó a la cautividad. Y más que nada fue por la desobediencia, por no tener esa lealtad con el Dios del cielo que los rescató, que los salvó. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Entonces prácticamente ellos fueron llevados eh, a esa otra nación para estar allí 70 años. Y esto de 70 años también fue profetizado y así se cumplió. 70 años desde que llegaron allí hasta el final de la cautividad. Gloria a Dios. Y entrando en el tema, hay que relacionar lo que la Biblia dice acerca de las invasiones, porque fueron varias las que hizo Babilonia a Israel y a Jerusalén específicamente. La primera ocurrió en el año 606 a.C. y en esta invasión el rey de Babilonia era Nabopolassar, padre de Nabucodonosor, quien fue el que inició el imperio neobabilónico. Babilonia tuvo dos edades de ser imperio. El primero fue por el año 1666 a.C. y el segundo alrededor del año 615 a.C., cuando se levanta el padre de Nabucodonosor contra varios de sus enemigos, los más grandes y temidos, como el rey Asurbanipal de Asiria, a quien derrotó y tomó su capital, la ciudad de Nínive. Eso le dio un auge formidable. Luego derrotó al faraón Necao de Egipto, quien tenía un poder grande en ese tiempo, en una guerra muy conocida en el mundo histórico llamada la Batalla de Carquemis. Entonces fue en ese mismo tiempo en que Nabucodonosor, al mando de los ejércitos de su padre, pasa por Jerusalén y decide invadirla. De hecho, en ese viaje, él invade los territorios de Siria, al norte de Israel, y de la misma Palestina. Sin embargo, en ese evento que ocurre en el año 606 a.C., Nabucodonosor no destruye la ciudad de Jerusalén. Lo que hace es llevarse algunas cosas del templo y el oro como trofeo para el templo de su dios que se llamaba Marduk. Marduk es el principal dios babilónico, a quien consideraban el señor del universo.
Otra mentira que el diablo puso en las mentes de aquel tiempo, ¿no? Al igual como hoy lo sigue haciendo a través de la idolatría, con la reina del cielo, el santo tal, o el gran arcángel, etcétera. Todos son inventos humanos para apartar al que pueda de los caminos rectos del Señor y de la palabra de Dios. Dios nos guarda. Entonces, también, aparte de llevarse el oro, escogió a los nobles entre el pueblo que había invadido, de los cuales era Daniel, sus tres amigos y otros más, que fueron llevados cautivos ¿a dónde? A la ciudad de Babilonia. En esa primera invasión de Nabucodonosor a Jerusalén, allí. Y estando en campaña militar, Nabucodonosor recibe la noticia que su padre Nabopolassar había muerto. Entonces se mueve rápidamente a Babilonia para atender el caso. Y allí es cuando recibe el reino y continuando de ahí en adelante con las campañas militares que lo caracterizaron y que llevaron a Babilonia a la cima del poder en aquel tiempo. Ahora, en la segunda incursión babilónica, alguna dirá, ¿cómo ocurrió? ¿Dónde está registrado? Esto está en la palabra de Dios, amigos y hermanos. Si leemos el último capítulo del segundo libro de los Reyes, encontramos todo ahí. También el segundo libro de Crónicas, el último capítulo, veremos algunos detalles adicionales. Y si vemos el libro de Jeremías en el capítulo 52, vamos a hallar otros elementos, toda la narración que acabo de mencionar sobre la invasión de la ciudad de Jerusalén y la transportación de los cautivos hacia Babilonia. En realidad Nabucodonosor tenía un plan, el cual consistía en establecer la cultura, el poderío babilónico en todos los pueblos conquistados. Por eso se lleva a Daniel con muchos otros y pasados 8 años, más o menos, a Ezequiel también se lo lleva. Y tengamos presente que las invasiones fueron tres. Y en la tercera de ellas ocurrió la destrucción de la ciudad de Jerusalén y del templo del Señor, el cual quedó prácticamente en escombros. ¿Por qué se hacían estas invasiones repetidas? Básicamente las invasiones se dieron porque Nabucodonosor dejaba encargado a algún rey en Israel y estos, ¿qué hacían? Se rebelaban. Esto ocurrió en los últimos 12 años del periodo de los reyes en Israel. Al ser muy jóvenes, imagino yo, entre 18 y 25 años, me imagino que al tener esta juventud, pues no les ayudaba mucho en cuanto a la sensatez. Decidían rebelarse contra Babilonia, no aceptar el yugo babilónico. Entonces, otra vez eran invadidos. Y esto siguió hasta el último rey de Israel llamado Sedequías, quien se sublevó contra Babilonia. Y allí fue la invasión que arrasó con todo. Y está registrada en la palabra del Señor. Encontramos que Nabucodonosor, en la incursión final, envió pues uno de sus capitanes, Nabuzaradán. ¿Se acuerdan de él? Un nombre un poco extraño, Nabuzaradán. Y él decidió destruir la ciudad de Jerusalén. Gloria a Dios. Entonces es fácil hacer la conexión de Israel histórico desde el momento en que es invadido y esto se puede leer en Segunda de Reyes. Lea el capítulo 24 y el capítulo 25, al igual que Segunda de Crónicas, capítulo 36, y complementa con el capítulo 52 del libro de Jeremías. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Mire, este libro de Daniel contiene una literatura llamada apocalíptica. No todo el libro, obviamente, pero sí hay una parte que veremos más adelante. En la Biblia hay otros libros que contienen literatura de esta clase. Ezequiel, Zacarías, gloria a Dios. Entonces, cuando estudiamos el capítulo 7 de Daniel, vamos a conocer esas características principales de la literatura apocalíptica. Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Vamos a adentrarnos ahora al capítulo 1 de este precioso libro. Amén. Tiene como título Daniel y sus compañeros en Babilonia. Ahora, la pregunta con este capítulo 1 es, ¿cuál era el propósito de Nabucodonosor?
porque vamos a encontrar un ataque a la fe de los que tienen eh, al Dios del cielo. Amén. En este caso los judíos, que conocían al Dios verdadero. Amén. Entonces, ¿cuál era el propósito de Nabucodonosor cuando ordena sitiar a Jerusalén? Vamos a leer versículo 1 al versículo 3. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios. Y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel del linaje real de los príncipes. Por eso decimos, Daniel era de ascendencia noble, no es que fuera de la realeza, sino de las familias nobles involucradas. Muy bien. Ahora, los versículos 4 y 5 añade, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y les señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. ¿Cuál era el propósito? Era una culturización, si podríamos decirlo así. ¿De quiénes? Hacia estos cautivos. ¿Para qué? ¿Con qué objetivo? Para que sirvan en la corte del rey. Entonces, tal vez esto enorgullecía, pues, o inflaba el ego de Nabucodonosor, ¿verdad? Porque él decía, pues, tal vez decía, tengo reyes allá en las cárceles, en las mazmorras, pero también tengo nobles de tal país sirviéndome aquí en el palacio. Bueno, pues, hubo una culturización profunda, porque se les preparó durante 3 años para que entendieran bien la cultura, las letras, la lengua de los caldeos. Tenían que dominarla. Entonces, ¿qué se ve detrás de esta estrategia? Obviamente era desplazar en estos creyentes la cultura de ellos, la cultura hebrea, que olvidaran su trasfondo cultural y que adoptaran de esta forma o de esta manera la cultura babilónica. Todo lo que era cultura, ciencia, religión antigua tenía que quedar atrás. Y ahora, como quien dice, lavado de cerebro. Y se la reemplazarían con la nueva cultura y la religión babilónica. Gloria a Dios. Vamos a observar aquí el ataque a la identidad. En primer lugar, vimos un ataque a su cultura. Ahora, ¿qué más se puede observar? Un ataque para arrebatar la fe de la gente de Dios, como Daniel y sus amigos, querían quitarles esa lealtad, esa fe que tenían en el Dios verdadero, en Jehová de los ejércitos, y reemplazarla por la adoración a los dioses falsos de Babilonia. Porque el nombre Daniel quiere decir Dios es mi juez. El significado de los nombres judíos tenía que ver con alabanzas a Dios, experiencias con Él, cosas que se relacionaban con su andar, con la comunión con el Señor. Pero cuando llegaron a Babilonia, sus nombres judíos fueron cambiados. Los nombres de Daniel y de sus amigos fueron cambiados para llamarlos ahora con otros nombres, con nombres que alabaran o mencionaran a los dioses babilónicos. Ellos pensaban que cuando derrotaban a un pueblo, estaban también derrotando a su Dios. En el caso de Israel, a su Dios, porque Israel creía en un solo Dios, el Dios verdadero,
La idea era arrebatarles todo vestigio de su identidad, de su fe, para implantarles la nueva identidad. Obviamente no estaban derrotando a Dios, era un juicio de parte de Dios hacia su pueblo, pero pues la gente del imperio babilónico no lo entendía de esta manera, porque no conocían a Dios. Amén. Por eso es que ellos pensaban pues que habían también derrotado al Dios de los judíos. Pero usted y yo conocemos que esto no es de esta manera. Amén. Gloria a Dios. Sigamos con la lectura. Versículo 5. Y les señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel Beltasar, a Ananías Sadrac, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Mire esta decisión, esa fe, esa lealtad en Dios. Daniel pudo haber pensado si han dicho que me van a dar la mejor comida, porque era la del palacio, ahí no comían mal. Nabucodonosor y su corte no comían cosas malas, sin duda alguna, comían manjares. Pero Daniel dijo, no, no quiero contaminarme con los manjares del mundo. Sus amigos seguramente pensaron lo mismo. Entonces Daniel dijo al jefe de los eunucos que no se los obligase a contaminarse. Gloria a Dios. Versículo 9. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel, temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida. Pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos, sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías, te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días, y nos den legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. ¿Qué observamos? La nobleza de Daniel. Este joven que conocía a Jehová, el Dios de Israel. O sea, Daniel está reconociendo, o sea, es verdad lo que dice este jefe. Si no les doy su alimento porque ustedes no quieren contaminarse, luego se van a ver más débiles, pálidos, y el rey va a preguntar qué sucedió con estos jóvenes. Y cuando sepa la verdad, voy a estar condenado a muerte. Y el jefe de los eunucos busca que Daniel entienda por qué no puede acceder a su solicitud. Y ahí es cuando él actúa de manera noble. Le dice, pruébanos 10 días y vamos a ver, danos solo legumbres y agua, pero no la comida que viene del palacio, ni el vino del rey. ¿Por qué Daniel y sus amigos no se querían contaminar con esa comida? Porque era costumbre en los pueblos paganos que las comidas fueran sacrificadas, consagradas a los dioses de esos pueblos. Y Daniel pues amaba a su Dios, al Dios verdadero, al Dios de los judíos. Y Daniel, es muy probable que Daniel, cuando propuso en su corazón no contaminarse con esa comida del rey, lo hizo pensando en que Dios prohibía comer esos alimentos sacrificados a los ídolos. Por lo tanto, pide este favor al jefe de los eunucos. ¿Qué dice allí? Consintió pues con ellos en esto y probó con ellos 10 días.
Y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues, Melzar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber y les daba legumbres. Cuando llegó el día de la prueba, para ver lo saludable que estaban Daniel y sus amigos, salieron victoriosos porque sus rostros se veían mejor y más robustos, en comparación de los otros muchachos que estaban allá también, que comían, en cambio, no comían legumbres y agua como eh, Daniel y sus compañeros, sino que comían, ellos sí, de la comida del rey. Pero lo asombroso es que a pesar de que Daniel y sus compañeros solamente tomaban agua y comían legumbres y nada más, sus rostros parecían más saludables que los otros que tomaban de la comida del palacio. Y aquí también salió ganando el jefe de los eunucos, porque él no podía devolver la comida al palacio, porque si la devolvía, ¿qué iba a pasar? Le iban a preguntar, iban a descubrir lo que él estaba haciendo. Entonces, ¿qué debía hacer? Llevársela a su casa, disfrutar de esas comidas que tal vez no tenía o no podía gozar regularmente, ¿no? Gloria a Dios. Continuemos. Dice el versículo 17, a estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Pasados pues los días, al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. Y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues, estuvieron delante del rey. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Y continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro. En el año primero del rey Ciro todavía Daniel permanecía. Es en ese tiempo que escribe su libro. Ya no era el rey babilónico, sino el persa. Por eso Daniel pudo mencionar que continuó hasta el reinado de Ciro. Quiere decir que él estuvo todo el periodo de Nabucodonosor, más de 40 años, todo el reinado de Nabonido, hijo de Nabucodonosor, y luego de Belsasar, su hijo mayor. Y bueno, pocos conocen la historia de Nabonido. Él se fue a una ciudad llamada Taima para aislarse, digamos, del bullicio de Babilonia, porque a él se le consideraba una persona que amaba el arte, que pensaba, podría decirse como un pensador, un filósofo, ¿no? Entonces no se interesó en los asuntos del gobierno. ¿Y qué hace? Pues puso en su lugar a su hijo mayor Belsasar. En el tiempo de Belsasar también estuvo Daniel. Y luego en el reino conquistador de Persia con Darío y Ciro el Grande. Gloria al Señor. Qué maravillosa fue la victoria de Dios en este capítulo. El diablo vino de frente para arrebatarles la fe a estos muchachos, para desplazar al Dios verdadero de sus vidas, de su identidad. Vino de frente con todas las ventajas que habían, que se les pudieran presentar a estos jóvenes. Todo lo que el mundo puede ofrecerles para alcanzar sus propósitos, pero no pudo arrancarle a Daniel su fe ni su lealtad al Dios del cielo, al Dios verdadero. No pudieron romper eso, esa fe de ellos. Gloria a Dios. Vemos aquí un Dios victorioso y a unos creyentes victoriosos. Gloria a Dios. Era como que, o sea, venían con toda la fuerza del imperio, con toda esa persuasión, con ese poder persuasivo para conquistar a estos muchachos que le pertenecían a Dios, pero no lo lograron, no los pudieron derrotar, no pudieron derrotarlos, porque donde el enemigo sacó su cabeza, se llevó un bofetón, un golpe de parte de Dios, amén. Gloria al Señor, porque el Señor nos sostiene, nos guarda, nos ayuda. Gloria a Dios.
Entonces debemos tener esta certeza, amados, que por más difícil que sea una situación, podemos ser un cristiano o una cristiana fiel y no dejarnos arrastrar por lo que el mundo dice, pensando que si no lo hace, lo verán como un arrinconado o alguien que no quiere nada. Es mejor que lo vean así. Si con eso usted conserva su vida espiritual, es mejor que lo vean así. Veamos a Daniel y a sus amigos. Fueron jóvenes que buscaron a Dios aun en medio de su batalla y salieron victoriosos. Confiamos en Dios en medio de nuestras situaciones de tentación. Cuando el diablo, que el Señor lo reprenda, nos presiona con todo lo que tiene, recordemos que Dios nos dará juntamente con la prueba la salida para que podamos resistir. En el siguiente capítulo vamos a estudiar acerca del sueño de Nabucodonosor y cómo Daniel interpreta este sueño que él tuvo. No te lo pierdas, suscríbete y también comenta acerca de este capítulo que hemos estudiado el día de hoy. Dios te bendiga, Dios te guarde.